de dónde venimos y a dónde vamos. Y algo que está muy criticado hoy en día en nuestra Iglesia Católica es si realmente somos creación de Dios. Porque nadie eligió ser hombre, nadie eligió ser mujer, nadie eligió venir en esta época, nadie eligió a esta familia en la que vivimos, nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, nuestro temperamento, nuestras emociones. Nadie dijo, yo quiero ser así, yo quiero ser de esta manera, yo quiero ser físicamente así. Sin embargo, en la experiencia de la vida, habrá personas quienes van a ir descubriendo que en cierto modo tenemos cierto grado de poder sobre nosotros, que hay quienes deciden cambiar su color de piel, la forma de sus ojos, de su nariz, de su cuerpo y sobre todo, y lo más interesante de lo que se vive en nuestra sociedad, el cambio de identidad sexual. Cuando una persona nace siendo hombre, pero quiere otra identidad, y lo puede hacer cuando tiene el dinero, cuando tiene ya la libertad de que ya no depende de mamá y de papá, pues puede elegir ya ser mujer o ser hombre, cambiarse los órganos y demás. Adelante. La pregunta es, si nosotros tenemos la capacidad y el poder de decidir sobre nosotros hasta cierto punto, ¿es que acaso Dios se ha equivocado al crearnos? No importa lo que Dios ha hecho hasta este momento. ¿Qué acaso Dios no pensó en hacerme hombre o hacerme mujer? Claro que sí, hermanos. Todo tiene una razón de ser y por eso es que lo vamos a estudiar el día de hoy con nuestro catecismo en mano. Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que nos dice acerca del creador, de la creación y abusadas catequistas y hombres catequistas, mujeres catequistas, no puedo decir catequistas, en general el nombre es catequistas, tanto para mujeres y para hombres, ¿vale? Abusados con esto que vamos a platicar el día de hoy, porque estamos ante una sociedad donde cada vez más tiene el conocimiento a la vuelta de la esquina en su mano y pareciese que Dios deja de tomar cierto sentido de importancia en la existencia del hombre, pero estamos totalmente equivocados. Porque la gran realidad que vamos a descubrir al final de este tema es que es todo lo contrario. Dios no se equivocó al crearnos. Dios no se equivoca al hacerte hombre. Dios no se equivocó al hacerte mujer. Dios no se equivocó al mandarte a este mundo en esta generación, en estos tiempos, con esta familia a la que llegaste, en esta situación, circunstancia. Dios no se equivoca. Pero veamos entonces cuál es la intención de Dios al crearnos. Porque ciertamente Dios nos crea con una misión, con un objetivo, y vamos a hablar desde el punto de la creación. Antes de entrar al catecismo de la Iglesia Católica, discutamos el tema de la creación. ¿Qué es crear, hermanos? La creación parte de un término que es crear. Y todos nosotros, ahora que existimos, porque si no existiéramos no tuviéramos la capacidad de crear, somos capaces los seres humanos de crear cosas. Hoy, con la inteligencia artificial que nos supera todas las expectativas, es interesante cómo el mismo hombre, el mismo ser humano, ha creado a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no se creó por sí sola. El hombre ha descubierto cosas, pero en su mayoría las ha creado. El hombre ha creado los libros. No hablo de la materia, porque ya lo dirán algunas teorías. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma de un estado sólido a un estado gaseoso, de un estado gaseoso a un estado líquido. Y así, pero yo me refiero al tema de la creación en ideas.
todo lo que tenemos en un libro son pensamientos, ideas, decisiones de hombres. La creación, en cierto modo, es un término en donde todos nosotros en algún momento hemos creado cosas, hemos creado reglas, hemos creado productos, hemos creado herramientas, hemos creado programas, hemos creado el cine, hemos creado la música, hemos creado muchas cosas los seres humanos. Y si partimos desde ese punto, ¿qué sería la creación de Dios hacia con nosotros? Dios piensa al momento de crear algo con un objetivo. Cuando un cantante está creando una canción, se está inspirando. Y cuando se inspira, piensa en una experiencia. Y al final logra el objetivo de que esa canción se viralice y que muchas personas la escuchen. Dios hacia con nosotros en el momento de la creación ha tenido un objetivo que ahorita vamos a estudiar, pero no se equivoca, porque Dios tiene una intención y una misión del por qué a ti te ha hecho hombre, por qué te ha hecho mujer y por qué en estas circunstancias. Ya lo mencioné hace un momento, todo alrededor, todo lo que gira en torno a ti, familia, amigos, escuela, situación económica, salud, etcétera, porque hay personas que vienen a este mundo padeciendo pues una discapacidad. ¿Que acaso Dios se equivocó con esas personas? No. Vamos a ver desde el punto de vista cristiano a qué se refiere la creación. Dios nos crea, ¿para qué? O sea, para empezar, ¿para qué nos crea? ¿Para padecer el pecado? ¿Para padecer sufrimientos? ¿Para qué nos crea Dios? Así como un libro tiene un objetivo de que se lea, de que sea uno de los top 10 del libro en su género, así como un vendedor de autos desea que todos sus autos se vendan, tiene un objetivo de crear. ¿Para qué creamos una televisión? Para que todo el mundo la vea y todo el mundo la compre. Todo creador tiene un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de Dios hacia con nosotros al momento de crearnos? Vamos a ver el catecismo de la Iglesia Católica, los invito a que vayan a su catecismo. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. La doctrina de la Iglesia Católica lo va a dividir en tres partes. Vamos a hablar del creador, ¿sí? Porque para que exista una creación, vamos a hablar de tres cosas. Existe el creador. Punto número 2, nos va a hablar de su creación. ¿Cuál fue su creación? Y número 3, la caída del pecado. Tres cosas que hablaremos en este tema muy importante de la creación. Dice que la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, ¿sí? Fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. ¿Sí? Todo esto va a culminar en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra.
Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Desde un principio se crea el cielo y la tierra. Vamos a ver por qué es importante el cielo, por qué es importante la tierra. Número 281. Por esto, las lecturas de la noche pascual, la vigilia pascual, el sábado santo, celebración de la creación nueva en Cristo, comienza con el relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, en la primera lectura del libro del Génesis. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino.